Hace algunos días perdí la segunda fase del desafío de $50.000 que tenía en Funded Next. Y en este video vamos a ver algunos de los trades que tomé, vamos a ver cómo pasé de un menos 6% a un 8% para pasar esa primera fase. Y después vamos a ver cómo es que finalmente terminé perdiendo el desafío. Vamos a ver cuáles fueron los errores que me llevaron a eso y qué es lo siguiente que voy a hacer. Antes que nada quiero contarles que fuera de lo que muchos pueden creer, yo no soy un trader que está fondeado todavía. De hecho, esa cuenta que perdí era la única cuenta que tenía porque por motivos personales el año pasado, o sea en 2024, no pude operar tanto como a mí me gustaría. Ya saben, los que me conocen, los que siguen los videos, que yo opero principalmente la sesión de Nueva York y en ese horario no podía operar, así que si no es en ese horario yo prefiero no operar y justamente no pude hacer tantas operaciones como tenía ganas de hacer. También quiero decirle a todas esas personas que me comentan: ah, Lucas, sos un vendehumo porque en los videos decís cómo ser rentable, cómo estar fondeado y vos todavía no estás fondeado. Como ya comenté en otros videos, yo no soy el mejor trader del mundo, ni siquiera de cerca. Soy una persona igual que vos, que comete errores, que a veces acierta en un trade, a veces no lo acierta, que también tiene su factor psicológico, o sea, me puedo confundir yo también, y yo creo que al igual que vos, estoy constantemente aprendiendo y todo eso que yo aprendo me gusta subirlo al canal explicado de una manera muchísimo más fácil y resumida que los videos que hay dando vuelta por ahí, sobre todo de habla inglesa, que encima mucha gente no lo entiende, para que cualquiera, incluso yo, pueda aprender de una forma más rápida y más fácil. Y te comento todo esto porque lo que menos quiero es que me tilden de vendehumo, ya que todo esto va en contra de mis propios valores. En ningún momento me vas a ver vender señales, tener la típica foto con el Lambo diciéndote que vas a ganar $200.000 por día, porque esto obviamente que no es verdad. Que ojo, que el que quiera tener la foto con el Lambo y decir que gana $200.000 por día, que lo haga, yo no juzgo, pero ese no soy yo. Ahora sí, una vez aclarado todo esto, vamos a ver los trades que tomé, la mayoría, no vamos a ver todo porque si no el video sería eterno, y vamos a ver los errores que me llevaron a perder esa cuenta. Yo la cuenta que tenía era en Funded Next, que es esta de acá de 50.000, que en la primera fase había que hacerle un 8%, que lo hice más o menos en unos 15 días, y en la segunda fase teníamos que hacer un 5%, que es ahí donde yo fallé. En total podíamos tener una pérdida máxima de un 10%, es decir, si son 50.000 la cuenta, no podíamos caer hasta 45.000. Pérdida máxima diaria de $2.500, un 5%. Jamás lo paso porque yo arriesgo generalmente un 1 o un 1,5% por día. Así que esto es imposible que lo pase a menos que haya un deslizamiento, alguna noticia o algo de ese estilo. Y después, bueno, el reparto de beneficios y demás cosas. Vamos a ver el punto en el que estuve más bajo en la primera fase, que estuve en unos $48.000, pero con esta operación me recuperé ganando como un 3-4% aproximadamente. Y el trade fue de la siguiente forma: yo vi que la tendencia estaba alcista, venía de Tokio alcista, acá en Londres quiso hacer un pequeño retroceso, agarró la liquidez de este punto acá y el precio apenas agarró la liquidez nos dejó esta vela de acá, una vela bastante grande. Yo la interpreté como que justamente se agarró la liquidez, pero además, como es bastante grande, como tiene mucho impulso, yo la tomé como si fuera un order block. Toda esta zona de acá, lo que hice fue cuando el precio nuevamente retesteó ese order block, puse un stop loss bastante ajustado, literalmente por encima de ese order block, esperando a que el precio rebotara y llegara por lo menos hasta esta zona de imbalance. En esta zona de imbalance yo cerré el trade, a pesar de que después el precio siguió subiendo, pero yo lo cerré por las dudas. Yo estaba en $48.000 por ahí y con esto me quedé en $51.000, así que muy bien por ese lado. Un día después, el 10 de diciembre, yo ya estaba bastante contento, que había recuperado un montón el día anterior, y vi lo siguiente: vi que el precio nuevamente estaba en una tendencia bajista, entonces yo decidí unirme a esa tendencia bajista. ¿En qué momento me uní? Bueno, parecido al día anterior. Vi que en cierto momento de la sesión de Nueva York había un order block, este order block de acá, y que encima tenía liquidez, esta liquidez de este máximo de acá. Acá tenemos un máximo, arriba de todo máximo hay liquidez, abajo de todo mínimo hay liquidez. Entonces se sumó que estamos en tendencia bajista, después se sumó la liquidez esta y encima el order block este. Yo claramente decidí tomar una operación en este punto de acá, literalmente el mejor punto que se pudo haber tomado. Stop loss por encima de este máximo, por encima de este order block, y nuestro take profit en el punto más bajo de esa tendencia, esperando a que justamente la tendencia esta continúe hacia la baja, ¿no? Que haga así y continúe hacia la baja. Yo la pude haber seguido manteniendo la operación, pero preferí dejarla ahí por las dudas. Uno nunca sabe, yo tampoco quiero ganar radios de 10-1, 11-1
o 20 a 1, no me interesa. Generalmente lo que hago es radios de 2, 3, 4% y en ocasiones difícilmente un 5 a 1 de radio riesgo-beneficio. Y la última operación que necesitaba para pasar esta primera fase y llegar a ese 8% la realicé en este punto. Fue una operación bastante arriesgada porque no la tenía demasiada clara, pero era muy poco lo que me faltaba, así que decidí tomarla igual, que es esta de acá. Teníamos un buen punto de liquidez, este de acá, mínimo claramente marcado. Teníamos esta zona de imbalance que faltaba por rellenar, y acá el precio toca esa zona de imbalance, también con la liquidez, y también acá había un order block que también lo tocó. El precio toca todas esas zonas, yo realizo la operación acá, y sube un poquitito, no demasiado, pero lo suficiente como para que yo pueda pasar esa primera fase. Y así, en muy pocos días es como pasé la primera fase. Yo estaba recontra contento y después dije, listo, ya está, pasé la primera fase que es un 8%, la segunda fase que es un 5%, la paso así al toque. Pero yo no sabía lo que me iba a esperar. Estuve bastantes semanas entre que iba, venía, hasta que finalmente la perdí. Ahora vamos a verlo. Tenía lo siguiente, un claro order block, acá clarísimo. Acá deja un imbalance gigante, el precio en Nueva York, que es lo que estaba haciendo. Estaba tratando de rellenar todo este imbalance. Es decir, todo esto de acá, en algún momento, como todo imbalance, se va a rellenar. Y yo veía que Londres estaba haciendo esto. Acá se ve que lo rellenaba, caía. Lo rellenaba y caía. Hasta que Nueva York ahí sí empezó a agarrar fuerza, lo empezó a rellenar por completo. Pero acá, ¿qué es lo que pasó? Yo la operación la realicé por acá más o menos, pero en lugar de poner el stop loss arriba de ese order block, yo lo puse un poquito más abajo, literalmente lo puse por acá. ¿Y qué pasó? Que el precio comió mi stop loss y en lugar de ser una operación buena, la terminé perdiendo por boludo porque puse el stop loss más abajo de lo que realmente lo tenía que poner. No me protegí lo suficiente. Encima esta no fue la primera operación, sino que ya estaba en 46.600 dólares aproximadamente. Saben que si llegaba a 45.000 perdía, pero estaba en 46.600, es decir, un 7% abajo más o menos. Y esa operación me acuerdo que me dio tanta bronca que decidí entrar nuevamente, porque yo dije, ya está, el precio acá va a tener que rebotar sí o sí. Y entré nuevamente en este punto acá, porque yo sabía que la operación se iba a ir para abajo, pero el precio en este punto de acá había subido, no, como que no bajó con toda la fuerza, así que decidí cerrarla. Es decir, traté de tomar venganza del mercado, pero como que no estaba del todo seguro. Al final me entraron nervios, estaba muy cerca de perder esa fase, así que decidí cerrarla y al final la operación sí que se había ido en mi favor. Ahí yo me quería matar, pero bueno, son cosas que pasan. En primer lugar, no tuve que haber tomado esa operación. Así que en ese día tuve una pérdida y un break even. En esta ya estaba en las últimas, literalmente estaba en 45.700 dólares. Veo que la tendencia es bajista, pero había un order block previamente. Pero la cosa es que vi que el precio tenía muchísima fuerza. No me acuerdo si fue por una noticia, creo que no era una noticia, simplemente tenía momentum en el precio. Y yo dije, ya está, acá hay un montón de imbalances para rellenar, el precio tiene fuerza, hace bastante que no hace un retroceso, esta es la operación que tengo que hacer. Y fue bastante jugado porque el stop loss lo puse muy pero muy pegado, literalmente lo puse acá. Y el take profit lo puse bastante arriba, pero me salió bien esta operación y recuperé un montón, casi todo. Mirá, estábamos en 45.000, acá el precio sube, 47, 48, subió literalmente con un montón de velocidad. Y ahí lo tenemos, 48.800, estamos en 45.000. Después ese mismo día me hago esta otra operación y utilicé la estrategia que enseño en el canal de manipulación de máximos o mínimos de Londres e irse al gráfico de un minuto para buscar alguna confirmación. En este caso te voy a mostrar directamente la repetición porque el plan de TradingView no me deja poner el gráfico de un minuto, ya que pasó bastante tiempo. Pero básicamente yo entré en este punto porque acá se había manipulado el máximo de Londres, acá teníamos el máximo de Londres. En este punto se manipula, que sería este punto de acá, y el precio nos deja un imbalance. Acá está el imbalance ese que nos deja. Después lo retestea y es acá donde yo ejecuto la operación. Pongo mi stop loss por acá encima y después espero a un 3 a 1 de radio riesgo beneficio. Pero en realidad a medida que el precio se va moviendo para abajo, yo voy moviendo también el stop loss para, en caso de que se dé vuelta, perder lo menos posible. Esta fue una operación bastante buena que me dejó en 51.000 dólares, así que acá ya estaba bastante recuperado, estábamos bastante bien. Así que este día pasamos de 45.500 más o menos, de casi perder la cuenta, a 51.000, o sea, una locura. Acá dije, ya está, me vino la buena racha, ya vamos a pasar este challenge.
pero todavía no estaba ni cerca de pasarlo. Seguían pasando los días y yo estaba todavía bastante atascado. Hice esta operación de acá que, al igual que varias de las anteriores, era manipulando los máximos de Londres, es decir, por acá estaban los máximos de Londres, acá se manipuló en Nueva York, nos dejó un imbalance y yo opero en ese imbalance, stop loss por encima y el take profit en un radio de 3-1. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el precio se fue para arriba y me tocó el stop loss. Ahí vamos a adelantar un poquito. Y ahí toca el stop loss para después sí bajar con toda la fuerza. Es decir, yo hice la operación por este punto. Recuerden que este es el gráfico de 5 minutos y el que vimos recién en la repetición era el gráfico de 1 minuto. Yo hice la operación por acá, acá me tocó el stop loss y después sí, ya se fue para abajo. Encima, otra vez, por querer vengarme del mercado, vi que acá no había funcionado la manipulación, pensé que esto era un order block válido, que íbamos a poder seguir la tendencia alcista. Yo me metí en este order block, puse el stop loss un poco por abajo, tratando de llegar por acá más o menos y recuperar lo que había perdido, pero nuevamente el precio me manipula. De hecho, hice algo que no hay que hacer porque ejecuté la operación en un nivel que no había liquidez. La liquidez estaba por acá abajo y yo realicé la operación. Esta no la tenía que haber realizado a menos que el precio haya tocado esta parte de acá, porque de esa forma iba a agarrar toda la liquidez que había por acá abajo. Y como ven, ahí sí, agarra este punto y el precio sube. Si yo hacía esto, esta operación iba a ser buena, pero yo lo hice por acá más o menos, así que fue mala de mi parte. Siguiente trade, en este caso había empezado Londres bajista, podemos ver que tenemos máximos y mínimos que son cada vez más bajos. Acá lo podemos ver tranquilamente, este máximo más bajo que este más bajo que este mínimo más bajo que este y así sucesivamente. Llega un punto en el que al empezar la sesión de Londres no solamente se manipula los mínimos, como yo dije, la estrategia de manipulación, que pude haber ingresado ahí pero no ingresé por ahí, sino que además de manipularse esos mínimos de Londres, se hizo lo siguiente. Acá tenemos el anterior máximo, mínimo, y acá se superó este anterior máximo, o sea que acá era muy probablemente un cambio de tendencia. Habíamos manipulado Londres, teníamos este cambio de estructura y encima acá teníamos una especie de order block porque acá el precio estaba muy fuerte, yo vi que tenía bastante fuerza alcista. El precio cae hacia ese order block, yo entro en esta zona de acá, justo al milímetro con esta mecha y espero tener al menos un ratio de 2,70 yéndome hasta esta zona, que tenía miedo de esta zona porque podía ser que el precio rebote, porque había un order block. Finalmente el precio no rebotó ahí porque si te fijas, yo no me había dado cuenta antes, pero este order block ya estaba usado, digamos, ¿no? Ya estaba mitigado por este punto de acá. El precio acá bajó, toca ese order block y baja, así que difícilmente se vaya a usar otra vez. Si ya se usó una vez, es muy raro que se use una segunda vez, pero bueno, en este caso no sirvió y el order block válido en este caso fue este de acá, que ahí sí el precio lo tocó y se fue para abajo. Pero bueno, esta operación fue buena, por suerte, así que había recuperado bastante, pero igualmente me encontraba ahí en ese break-even que subía, bajaba un 2%, 3% y no podía superar esta fase 2. Acá ya estaba en 51.700 dólares, estaba muy cerquita de pasar ese challenge. E hice nuevamente la estrategia esta de manipulación de mínimos de Londres. Operé en este punto acá, este era un punto que Londres había manipulado, acá nos dejó imbalances. Yo opero en este punto de acá con un stop loss un poquito por debajo. Y acá fue un gran error mío poner el stop loss por acá, porque realmente lo tuve que haber puesto en el mínimo de todos, que sería este de acá. Vamos a ver si adelantamos esto, que el precio parece que quiere subir, pero realmente no termina de subir. Mira lo que hace. Ahí casi toca el stop loss. Y ahí tocó el stop loss. Y acá me dio tanta bronca porque mirá lo que hizo después el precio. Yo había operado en este punto más o menos y el stop loss lo había puesto acá. Si yo lo ponía debajo del mínimo, como debería haberlo hecho, el precio no llegaba a tocar el stop loss y esa operación hubiera sido buena. Así que esto me dio muchísima bronca y decidí operar nuevamente, cosa que no hay que hacer, pero bueno, es la situación del momento que te lleva a ejecutar una segunda operación, que la verdad que yo no lo recomiendo, y la ejecuté justamente en el lugar que antes te dije que no había que hacerlo, en un order block que ya está mitigado. Es decir, teníamos este order block perfecto. Acá el precio en este punto lo tocó y empezó a caer con todo. Este order block ya está, ya se tocó, ya está mitigado. Hay pocas chances de que nuevamente, si el precio lo toca, vuelva a caer.
¿Qué hice yo por boludo? Ejecuté la operación acá creyendo que el precio iba a caer, el stop loss lo puso acá arriba y el take profit lo había puesto por acá, no me acuerdo exactamente. Esta operación no la tuve que haber hecho claramente, pero la hice por impulso y terminé perdiendo una segunda operación en el día. Y acá te muestro otra operación que me pasó lo mismo, pero por boludo. O sea, teníamos el order block acá perfectamente definido, tenía liquidez incluso este order block, mirá, tenía este punto de liquidez, un setup bastante bueno, encima el precio está en lateral, no es que está en tendencia ni nada, pero yo vi esta vela de acá, de las 10:30, que probablemente igual era una noticia, así que estaba medio jugada, pero el precio toca ese order block y se pone a rebotar con toda. Yo esta operación no la tomé, sino que tomé la siguiente cuando el order block ya estaba mitigado. O sea, en realidad yo flasheé que este de acá era otro order block, pero no me había fijado, no me había percatado de que en realidad era una mitigación del anterior order block. Entonces yo tomé esta operación y por supuesto que fue una operación mala. Siguiente día, también pude haber hecho una operación buena, pero no la hice porque me arrepentí a mitad de la operación. Literalmente teníamos una noticia que estaba súper indecisa. Yo antes de esta noticia no pero ni en pedo, no me acuerdo qué noticia era, pero bueno, era una noticia que terminó siendo bajista. El precio venía así, venía en caída, ahí. Después el precio con la noticia se va recontra para abajo, pero después vuelve a subir para hacer un retesteo. En este retesteo de acá, es donde yo más o menos ejecuto la operación, un stop loss súper ajustado porque se supone, generalmente si la noticia es bajista, el día o por lo menos los próximos minutos van a ser bajistas. Si es alcista, van a ser alcistas. Pero, entonces yo pongo el stop loss, espero a que la noticia caiga. Pudo ser un 3,5, pero cuando el precio empezaba a caer, yo no estaba del todo seguro y me empecé a desesperar y terminé cerrando la operación en un break even. Después vi que la noticia sí efectivamente empezó a caer, pero ya era demasiado tarde, pero por venganza nuevamente ejecuté una operación por este punto para que el precio continuara cayendo con toda, pero ahí sí me terminé comiendo el stop loss ya que el precio no terminó bajando. Es decir, en este día hice un break even y una operación mala cuando realmente si yo dejaba correr la primera operación que ya tenía hecho el análisis y todo, podía llevarme tranquilamente un 3-1. Recordemos que en este punto ya estaba en $48.000. Pasaron un par de operaciones más y llegó este día que Nueva York estaba súper alcista. Es de esos días que vos ves y no hay ningún movimiento a la baja. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me sumé a esta tendencia. ¿En qué momento me sumé a esta tendencia? Cuando el precio hizo un movimiento fuerte y dejó un imbalance, como en este punto de acá. El precio en este punto hizo un movimiento fuerte, dejó este pequeño imbalance, pero yo me sumé después de ese imbalance, ¿no? Stop loss súper ajustado y con la esperanza de que el precio siga subiendo ya que estábamos en una super tendencia. Finalmente esta operación sí que fue buena. Después, unos días más tarde, nuevamente uso la estrategia de manipulación de Londres. Acá este punto había manipulado Londres, había dejado una zona de imbalances, yo entro en esa zona, stop loss por debajo del último mínimo, que realmente otro error porque acá no lo puse exactamente por debajo del último mínimo, sino que lo puse un poquito más arriba, tuve que haber puesto acá y lo puse acá. Adelantamos un poquito, el precio parece que tocaba el stop loss, pero no lo toca, hasta que finalmente tocó el stop loss. Y la última operación que te voy a mostrar es esta de acá. Estábamos en Londres bajista, máximos y mínimos cada vez más decrecientes, pero cuando llega a Nueva York pasa lo siguiente. Empezamos a hacer máximos y mínimos cada vez más altos. Este mínimo acá ya había superado el anterior, el máximo todavía no, pero en este punto ya sí que se supera el máximo anterior, así que yo me empiezo a plantear un cambio de tendencia. Así que dije, ¿en qué momento me puedo sumar a esta tendencia? Lo que hice fue marcar una línea de tendencia que para mí estaba bastante claro que esto era una línea de tendencia, o por lo menos el inicio de una tendencia, aunque sea en una temporalidad menor. Así que yo me sumé en este punto de acá, no había liquidez previa, por lo que también estuvo medio jugado, stop loss más o menos por debajo de este mínimo, y el take profit lo puse en el punto más alto de todos, en este de acá, porque yo dije, esto es un buen order block, si el precio lo llega a tocar, se va a ir con toda, para abajo, y así lo hizo, el precio lo tocó y se fue con toda para abajo. Yo por suerte esta operación la hice buena y pasé de unos 48.700 a unos 50.700 dólares. Pero bueno, en este punto ya no vale la pena que te siga mostrando operaciones, era para que veas más o menos la forma en que operé y cómo es que perdí la cuenta. Obviamente que después seguí operando y salieron un par de operaciones malas hasta que finalmente la terminé quemando. Como conclusión puedo decir que el mayor error que tuve fue tratar de vengarme del mercado. Pero para que no se haga tan largo este video, que ya no sé cuánto va a durar, voy a subir una parte 2
mostrando los mayores errores que tuve en detalle. Además vamos a ver en los próximos videos qué es lo que yo voy a hacer con las empresas de fondeo, porque va a haber algo que voy a cambiar que realmente creo yo que va a cambiar todo, va a ser un antes y un después. Te hago un pequeño spoiler, se trata de comprar varios challenge. Pero si vos todavía no sabés lo que es una empresa de fondeo y querés fondearte, te voy a estar dejando un video por acá en donde lo explico absolutamente todo con la empresa de fondeo que yo mismo utilizo. Nos vemos en el próximo video.